Okidoki Reptile House, soy David Okidoki y hoy vamos a hablar sobre algo un poquito diferente, ¿vale? De normal ya sabéis que siempre os enseñamos nuestros animales, todos y cada uno de ellos, así como sus cuidados, su mantenimiento o a veces simplemente curiosidades, y hoy os vamos a enseñar cómo criar y mantener el alimento vivo, ¿vale? Concretamente hoy vamos a hablar sobre cómo cuidar y mantener los grillos, así que estad atentos que vamos al lío. Los que cuidamos a este tipo de animales sabemos que muchas veces es casi más difícil mantener y criar el alimento vivo que nuestras propias mascotas en sí. ¿A qué se debe esto? A que cualquier animal de pequeño tamaño, sea un insecto, sea lo que sea, por norma general suele ser bastante más delicado o susceptible a los cambios a los que se puedan enfrentar. Suele pasar que compramos tarrinas de grillos, o los que tenemos mucho compramos cajas de grillos, y prácticamente cada día empiezan a caer y a caer, en el sentido de que van muriendo muchos de ellos, y si no tenemos cuidado prácticamente ni siquiera nos merece la pena comprar alimento en grandes cantidades para que no nos dure ni tan siquiera una semana. Así que lo que vamos a hacer es hablar un poquito sobre cómo los cuidamos nosotros para intentar ayudaros y a ver si a alguno de vosotros les puede venir bien este vídeo y de esta manera conseguir que su alimento vivo dure un poquito más, incluso que puedan sacar pequeñas crías de ellos. Para hacerlo crecer ya es otro tema un poquito más complicado, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, sabemos criarlo muy fácil, los podemos mantener, incluso los hacemos hacer crecer un poquito, pero solemos tener dificultades para completar el ciclo, es decir, para comprar grillos adultos, por ejemplo, sacarles los huevos, es decir, preparar el sustrato para que pongan huevos, incubar estos huevos y una vez que eclosionen los nuevos grillos, el microgrillo, conseguir que este llegue a etapa adulta. Ya os digo, eso a nosotros nos resulta un poquito complicado porque tampoco podemos centrarnos en eso al máximo con todo lo que tenemos, pero sí que se nos da muy bien por lo menos el conseguir sacar microgrillo, el cual podremos utilizar con animales como por ejemplo las dendrobates, los camaleones babies que han nacido, pequeños gecos y sobre todo con bebés de este tipo de animales. ¿Cómo lo preparamos nosotros? Nosotros utilizamos tuppers y la gente recomienda que tenga mucha ventilación, que tenga malla. Nosotros directamente lo que hacemos es que utilizamos tuppers altos a los cuales ni siquiera le ponemos la tapa. De esta manera nos aseguramos que la humedad nunca sea elevada. Tenemos que tener en cuenta que no les puede faltar ni alimento ni bebida. Entonces tenemos varias formas de ofrecérselo. Le podemos ofrecer, por ejemplo, la bebida en un cuenco de pájaro, en un bebedero de pájaro, colocándole un algodón en la parte de abajo y ellos se subirán y empezarán a lamer el algodón mojado. O por el contrario, podemos utilizar fruta y verdura fresca. No es recomendable abusar de ella. Normalmente hemos tenido malas experiencias cuando abusamos de la fruta, pero siempre les colocamos un pequeño trocito de manzana o de pera o de zanahoria, siempre que tengan algo con lo que se puedan hidratar. Y además lo que hacemos es utilizar una mezcla de salvado que nosotros compramos preparado, porque la verdad es que nos va genial, se lo comen muy bien, una mezcla de diferentes salvados como dieta base. Entonces básicamente con esto nosotros conseguimos mantenerlos y sacarlos adelante. Es muy simple, lo único que tenemos que tener en cuenta también es proporcionarle el mayor espacio posible. ¿Y cómo podemos proporcionar este espacio? Como estáis viendo, con hueveras, ¿vale? Utilizando las hueveras de manera longitudinal o en vertical, conseguimos crear superficie, ¿vale? Es como cuando en un terrario podemos o bien utilizar simplemente la base o mediante el uso de diferentes utensilios como ramas o fondos rocosos con salientes, conseguimos aprovechar más las tres dimensiones del espacio. Y esto es lo que tenemos que intentar con ellos, para que tampoco se vean saturados. Si no les falta alimento y no les falta bebida, no suelen morderse, pero sí que es verdad que a veces pueden ser un poquito caníbales. Entonces, sobre todo, ir cambiando la fruta, el poquito, ya os digo, le ponemos muy poquito, ahora lo veréis, muy poquito diariamente para que esté fresca y que no le falte pienso. Nosotros básicamente lo que hacemos es eso. Agua le ponemos a lo mejor cada 2 o 3 días. Ahora mismo se nos ha roto el bebedero que teníamos, tenía una pequeña fuga y hasta que compremos uno no tenemos. Así que seguimos enseñando unas poquitas imágenes y esto ha sido todo por hoy. ¿Y cómo hacemos nosotros para sacar los huevos? ¿O cómo preparamos el recipiente para que pongan los huevos los grillos, las hembras de los grillos? Pues bien, nosotros lo que hacemos es utilizar vermiculita, auriculita, fibra de coco, cualquier tipo de sustrato que colocaremos bastante húmedo dentro de una tarrina de grillos, por ejemplo, la típica tarrina pequeñita. Entonces, si disponemos de ella, nosotros esta vez no se la hemos puesto, es recomendable colocar una malla arriba de manera que las hembras puedan poner el ovopositor y así dejar los huevos en el sustrato sin que los machos puedan entrar y escarbar para comerse estos huevos.
¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que cuando empiecen a poner los huevos, como mucho, debemos dejar 2 o 3 días el recipiente donde las hembras van a realizar la puesta. ¿Por qué? Porque si lo dejamos más tiempo, la diferencia entre los primeros grillos que nazcan y los últimos puede ser tan grande como para que los primeros se coman a estos últimos. Entonces, para evitar este tipo de cosas, lo que hacemos es colocamos el pequeño tupper con el sustrato húmedo para que pongan los huevos, los dejamos 2 o 3 días más o menos y luego los dejamos descansar 3 o 4 días y colocamos otro tupper nuevo. De esta manera conseguimos que nazcan más o menos dentro del mismo intervalo de tiempo y que el tamaño no sea muy diferente entre los nacimientos de la misma puesta. ¿Cómo incubamos estos huevos? A temperatura ambiente, unos 25 grados, podría ser suficiente, pero la temperatura óptima son unos 27 o 28 grados. De esta manera, en aproximadamente 20-25 días más o menos, conseguiremos que eclosione nuestro microgrillo. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Si tenéis cualquier duda o queréis que lo expliquemos más detalladamente, nos lo dejáis más abajo en los comentarios. No nos queríamos explayar, básicamente porque es un tema que quieras que no, ya está muy tratado. Simplemente queríamos deciros cómo lo hacemos más o menos nosotros. Queríamos daros nuestro punto de vista y que tengáis otra manera diferente, aunque tampoco difiere mucho del resto de maneras. Y nada, espero que os sea útil a muchos de vosotros. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo y mañana más y mejor. Y estar atentos porque tenemos sorpresas. Vamos a empezar a meter un nuevo tipo de animales en el canal que de verdad que os va a llamar la atención. Son una auténtica locura y como siempre a este tipo de animales tenemos que tenerles respeto y nunca miedo. Así que un fuerte abrazo, bicheros, y recordar, Okidoki Reptile House, un saludo.